Ok, la mayoría de ustedes están iniciando hoy su primer día conmigo. Yo soy la licenciada Sandra Notario, soy licenciada en fisioterapia y kinesiología y conmigo van a estar llevando la clase de fisiología y esta es nuestra segunda clase. La primera clase, la grabación de la primera clase y el PowerPoint de la primera clase ya está en plataforma. Ustedes pueden acceder a eso para poder eh, adentrarse un poquitito también a lo que eran las generalidades de la fisiología, que fue más bien una introducción a lo que es la materia que vamos a estar llevando. Yo no sé si son todos para podología o también hay alumnos acá de entrenamiento personalizado porque van a estar juntos eh, llevando esta materia, ¿verdad? Les había explicado yo a las compañeras el primer día que esta materia es una materia muy compleja, es una materia muy extensa. Entonces voy a tratar de enfocarme en las cuestiones más puntuales que son, o sea, los puntos que ustedes tienen que ir sabiendo, ¿verdad? O sea, rescatar lo más importante de esto tan extenso como para que se pueda aprender y se pueda aprovechar bien esta materia, ¿está bien? Al culminar la clase, en la primera clase yo les preparé un cuestionario de preguntas y les entregué eso a las compañeras. Al culmino de cada clase, yo les voy a estar dando un cuestionario que quiero que ustedes vayan completando y en el momento en el que yo les pida para que me vayan entregando, eso yo voy a tener en cuenta como puntaje junto con un trabajo práctico que yo les tengo que dar. Les voy a dar eso para la parcial y le voy a dar otro trabajo para la final. ¿Está bien? Entonces vamos a ir agilizando un poco el trabajo práctico ya con unos puntajes que les voy a estar dando con estos cuestionarios que quiero que vayan desarrollando. En base a estos cuestionarios que yo voy a estar dándoles, yo voy a preparar los exámenes de la parcial y el examen de la final. Entonces, rescatando en esos cuestionarios los puntos más importantes de cada clase. ¿Está bien? La clase pasada hablamos sobre lo que son las generalidades de la fisiología en cuanto a todo lo que conlleva la fisiología. Y hoy vamos a estar hablando exclusivamente sobre la fisiología del sistema nervioso central. Yo quisiera saber si hay algún alumno que haya tenido ya o que ya tenga experiencia en cuanto a materias como estas, si ya en algún momento habían desarrollado materias así o si se están adentrando desde cero a lo que es esta materia. Un poquito. Ok. Bueno, entonces voy a ir hablándoles vamos a empezar. ¿Cómo? Bueno, vamos a darle inicio a nuestra clase entonces. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la fisiología del sistema nervioso central. Como bien sabemos, o como su nombre lo dice, el sistema nervioso central es el motor principal que hace que nosotros realicemos todo lo que realizamos, ¿verdad? Que todos los movimientos, partiendo desde pensar hasta movernos, todo esto es evidentemente gracias a un sistema fisiológico que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, aquí, para hablar un poquitito sobre lo que es el sistema nervioso,
tenemos que saber para qué sirve el sistema nervioso, el sistema nervioso, ¿verdad? Su función principal es la comunicación neuronal. Vamos a estar hablando más adelante sobre qué es la comunicación neuronal o sinapsis, en este caso, y recibe estímulos diversos y los transduce en impulsos nerviosos, los cuales se conducen a centros nerviosos con el fin de percibir sensaciones e iniciar reacciones motoras. Cuando hablamos de percibir sensaciones, es evidentemente todo lo que nosotros vamos sintiendo, si sentimos frío, si sentimos calor, si tenemos hambre, si tenemos sed, e iniciar reacciones motoras como por ejemplo desplazarnos o realizar algún movimiento, ¿verdad? En cuanto a su organización, la organización del sistema nervioso consta de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando exclusivamente de lo que es la parte cerebral, ¿verdad? Y aquí justamente subdivide al encéfalo y a la médula espinal. En cuanto al encéfalo, o sea, dentro de lo que es el conjunto del encéfalo, tenemos al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. Este tronco encefálico se va subdividiendo de nuevo en el mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Esto a nivel del sistema nervioso central, esta subdivisión, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de una subdivisión que puede ser somática o autónomo o vegetativo. Cuando hablamos de la clasificación somática o somático en este caso, estamos hablando de los nervios espinales, que, o sea, se subdividen en espinales, que son 31 nervios, y los craneales, que son 12, ¿verdad? Y cuando hablamos de la subdivisión autónomo-vegetativa, estamos hablando de las fibras simpáticas o parasimpáticas, o vía simpática y parasimpática. Bueno, aquí tenemos un gráfico en el que se presentan esas subdivisiones que estamos viendo. eh, Estas subdivisiones que estamos viendo. Tenemos aquí al sistema nervioso central, que está constado por el cerebro, la médula espinal, ¿verdad? Y en cuanto al sistema nervioso periférico, tenemos a los ganglios y a los nervios. Son estas ramificaciones, ¿verdad? Y como se dan cuenta, como su nombre lo dice, sistema nervioso central, de aquí deriva todo este conjunto, todo este compuesto, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, se van bifurcando en lo que es la médula espinal. Este es a modo de que tengan una noción o un pequeño panorama de lo que es estos sistemas, ¿verdad? Ok, ratito. Ahí, me pasa. Bueno, habíamos dicho que el sistema nervioso central entonces consta del encéfalo, que serían estas subdivisiones que habíamos mencionado en el gráfico anterior, la meninge, que sería lo que le rodea al cerebro, sería este bordecito, ¿verdad? El cerebro, la hipófisis, el bulbo raquídeo y el cerebelo, que está en la parte posterior, ¿verdad? Esta sería la médula espinal. Ok. En cuanto al sistema nervioso central, ¿no? En cuanto al sistema nervioso central, tenemos estas subdivisiones que serían en cuanto al tálamo y núcleos grises. Tálamo y núcleos
Es una estación intermedia entre corteza y tronco cerebral y permite el control del movimiento, que sería esta zona, la materia gris que usualmente se le menciona, ¿verdad? Bueno, en cuanto al hipotálamo, tenemos el control de supervivencia, que puede ser la ingesta, la temperatura y la defensa de nuestro organismo, nuestro cuerpo. Entonces, el hipotálamo es el que se encarga de regular la temperatura corporal, por ejemplo, y también la ingesta, o sea, todo lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Y evidentemente la defensa, que sería todo lo que protege a nuestro cuerpo, ¿verdad? En cuanto ya sea en cuanto a algunas patologías o en cuanto a algunas lesiones que podamos tener de manera externa y también interna. Tenemos aquí a la corteza cerebral, que sería esto, que rige de las funciones superiores conscientes, los cinco sentidos: lenguaje, pensamiento y movimiento voluntario. Y en cuanto al cerebelo que tenemos en esta parte, en la zona y en la parte inferior de lo que es el encéfalo, ¿verdad? En sí, tenemos el cerebelo, que es el centro de coordinación. Integra la información recibida por los cinco sentidos. Aquí tenemos al hipocampo y sistema límbico, que es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. El sistema límbico es el principal reactor de las emociones. Aquí tenemos a la médula espinal, o sea, parte de aquí lo que es la médula espinal, ¿verdad? Esa ramificación alargada que baja por la columna vertebral, ¿verdad? Esto comunica el cerebro y los nervios periféricos, que serían los nervios que bajan por los brazos, las piernas, que era lo que estábamos viendo aquí. Entonces, aquí estaría la médula espinal y estas son las bifurcaciones que van bajando, que son del sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central entonces es la zona de arriba y todo lo que compromete a la parte inferior, del cuello para abajo, ya sería el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Bueno, entonces, comunica el cerebro y los nervios periféricos y conduce los impulsos voluntarios e involuntarios. El tronco encefálico, que sería esta zona, parte del tronco encefálico y baja la médula espinal, y de la médula espinal las conexiones al sistema de los nervios periféricos, ¿verdad? En cuanto al tronco encefálico, tenemos que controlar las funciones vitales, como el latido cardíaco, respiración y ritmo del sueño. Eso es lo que va controlando. Entonces, la clase pasada habíamos mencionado que el cerebro no puede actuar o no puede trabajar sin el corazón y viceversa, ¿verdad? Entonces acá tenemos una explicación más fisiológica del por qué, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la sinapsis, que era lo que justamente en inicio estábamos mencionando. Que la sinapsis o comunicación neuronal, entonces es un proceso fisiológico que va estableciendo de neurona en neurona. La neurona está formada por núcleo, eso habíamos mencionado en la clase anterior. La neurona está formada por un núcleo y estos producen y transmiten impulsos nerviosos, o sea, a modo de que vayan dimensionando un poco. Entonces, la sinapsis o comunicación neuronal lo que hace es se establece de neurona a neurona como un medio de comunicación. De neurona a neurona como un medio de comunicación, y esto va a hacer, o sea, o va a transmitir información para alguna estructura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos lograr con esa información? Que se ejecute una respuesta final. Entonces, si no hay esa transmisión de información
entre neurona a neurona, no va a producirse una respuesta final a ese estímulo, ¿verdad? Y muchas veces cuando hay un desajuste de eso, de esa comunicación, por decirlo así, va a llevar a un fracaso en el funcionamiento del cerebro y esto va a y esto conlleva a una mala percepción cabal del mundo externo. Por ejemplo, hablando mal y pronto, ya las personas que van perdiendo el sentido, ¿verdad? Entonces, eso se produce a raíz de una falla en la comunicación neuronal y ahí también se presentan una falsa percepción de de los actos, ¿verdad? Ya ya la persona no va dimensionando ni lo que piensa y ni lo que hace, ¿verdad? Entonces, la sinapsis conduce el impulso nervioso solo en una dirección, ¿verdad? Desde el terminal presináptico se envían señales que deben ser captadas por el terminal postsináptico. Y existen dos tipos de sinapsis eléctrica, dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Estas o sea, difieren en cuanto a su estructura y en la forma en que se transmite el impulso nervioso. Entonces, la sinapsis se subdivide de nuevo en sinapsis eléctrica y sinapsis química. Y vamos a hablar un poquito acá de lo que es la sinapsis eléctrica. Son zonas de contacto entre membranas plasmáticas de las células que se comunican, en las cuales se organiza una estructura, la unión en hendidura, ¿verdad? ¿Qué sería esto? La unión en hendidura. Que se contactan de modo que el canal de cada membrana coincide con el de la membrana, formándose así un canal que comunica a dos células vecinas, ¿verdad? Esto en cuanto a la sinapsis eléctrica. Y en cuanto a la sinapsis química, las sinapsis son de tipo químico en las cuales una sustancia, el neurotransmisor, hace de puente, hace de puente, entonces, entre dos neuronas que se difunde a través del estrecho espacio y se adhiere a los receptores que son moléculas especiales de proteínas que se encuentran en la membrana postsináptica. Tendremos aquí eh, lo que sería más o menos un gráfico de lo que está explicando esto, ¿verdad? Bueno, eso hasta ahí a lo que acontece con la sinapsis. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es el encéfalo. Habíamos dicho que el encéfalo, a ver otra vez, aquí. El encéfalo sería esta zona, ¿verdad? Toda esta zona. Todo lo que compromete a esta zona sería el encéfalo. Entonces el encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo, está envuelta por las meninges, que les había dicho que es este bordecito que le recubre. Todo esto sería la meninge, ¿verdad? Este bordecito que le recubre al cerebro y a las demás estructuras. Que son tres membranas llamadas dura madre, pía madre y aracnoides. Eso dentro a través de lo que es la meninge, ¿verdad? Ok. El cerebro, que era justamente lo que está por dentro de la meninge, que sería todo esto, está formado por la sustancia gris y la sustancia blanca. Es el órgano de las facultades intelectuales, que serían en este caso la atención,
la memoria y la inteligencia. El cerebelo, que está en la parte inferior de lo que es el cerebro, está situado detrás del cerebro y es más pequeño. Tiene forma de una mariposa con las alas extendidas. Coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras. Entonces, el cerebro es el que realiza las facultades de atención, memoria e inteligencia. Y el cerebelo es el que coordina los movimientos. ¿Estamos? Ahora hablamos del... Sí. Ah, pensé que alguien iba a hablar. Bueno, el tronco encefálico, estuvimos mencionando que estaba formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿verdad? Que serían estas son. El tronco encefálico sería esto. Aquí tenemos en este caso, al mesencéfalo, que sería esta zona. Tenemos al puente, que es el que va a unir al mesencéfalo con el bulbo raquídeo. Y aquí tenemos a la médula espinal, que era la que iba a conducir a las ramificaciones del sistema nervioso periférico. Y aquí vamos a hablar sobre lo que es la médula espinal. En este otro gráfico, aquí tenemos lo que esta colita sería la médula espinal. Esta colita, ¿verdad? Ok. La médula espinal entonces es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico, encerrada dentro de la columna vertebral. Su función más importante es conducir mediante los nervios que está formada la corriente nerviosa. Esto conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que llevan las respuestas del cerebro a los músculos. Por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño golpecito en el dedo del pie. Ese golpe o esa lesión en esa zona, ¿verdad? Nosotros sentimos gracias a esas ramificaciones nerviosas o a esa corriente nerviosa que conduce a través del nervio al cerebro esa señal de dolor, ¿verdad? Entonces, esa es la gran importancia de lo que conlleva a la médula, o sea, la importancia de la médula espinal en síntesis. La médula espinal pasa en medio de una zona que se llama agujero de conjunción, que está dentro de las vértebras, ¿verdad? Entonces, baja desde el cerebro, va bajando y conduce y va hasta el coxis más o menos. Entonces de ahí parten de nuevo todas las ramificaciones que van ya para todo lo que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya partiría a lo que es el sistema nervioso periférico. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí. Perfecto. Ok, vamos a continuar. Nos quedan 7 minutitos. Enseguida se va a cortar nuestra transmisión. Entonces, en cuanto se corte la transmisión, vamos a guardar 5 minutitos y luego vamos a volver a entrar. ¿Está bien? Al terminar al terminar la clase, yo voy a estar necesitando que anoten, les voy a estar dictando lo que va a ser el cuestionario.
Entonces ustedes van a ir preparando eso para cuando yo ya les vaya pidiendo, ¿está bien? Tienen que tener todo preparado nomás ya por si acaso. Bueno, a continuamos. cuestionario. Así directo tengo que leer anatomía. O sea, esta te da cuestionario Y y la de ese otra. no vamos a estudiar para rendir. Ya la otra Chicos, semana yo No, la- pueden poner en silencio sus micrófonos. Ahí. Al terminar la clase voy a estar pidiéndoles a los alumnos que todavía no están en la lista para ir agregándoles, ¿está conecté, bien? profe, Luz Hola, hola. soy, me conecté recién. Ah, hola Liz, ¿qué tal? No, no te preocupes. Bien. Vos ya estás en la lista, ¿cierto? Sí, Enseguidita terminamos la primera conexión. Vamos a esperar 5 minutos y luego vamos a entrar de nuevo, ¿está bien? Ahora nos falta 6 minutitos. Voy a hablar hasta donde nos dé el tiempo. Después, 5 minutitos dale, después, nos volvemos a conectar y les agrego a los alumnos que faltan a la lista, ¿está bien? Ok, ok. Bueno, continuamos. Justamente lo que habíamos mencionado sobre la médula espinal, las vías descendentes que provienen del cerebro terminan en las neuronas de la médula espinal. Y estas neuronas ascendentes también terminan en el cerebro, ¿verdad? Entonces sería un mediador entre lo que es el cerebro y las zonas descendentes que van terminando, se van bifurcando en lo que es el sistema nervioso periférico o a lo que sería la parte inferior ya del cuerpo, ¿verdad? Las neuronas aferentes y eferentes se conectan para los circuitos espinales. Bueno, continuamos. La neurotransmisión en el sistema nervioso central tiene tres funciones principales. La transmisión neural, que incluyen las redes de neuronas inhibitorias que pueden modular la actividad total. De esto creo que hablamos también en la clase pasada, la neurotransmisión. La liberación de neurotransmisores induce la hiperpolarización con la estabilización de las neuronas con las que conforman la sinapsis. También están integradas por aminoácidos, monoaminas y péptidos. Serían ya más bien unos nutrientes, ¿verdad? Que es lo que conlleva a que se realice una transmisión en cuanto al sistema nervioso central. Ok, bueno, hasta acá hablamos. Después vamos a continuar con el sistema nervioso periférico. Un repaso rapidísimo. El sistema nervioso entonces sirve para la comunicación neuronal. La comunicación neuronal dijimos que es la comunicación neuronal o sinapsis, que es un proceso fisiológico, que lo que hace es que una neurona y otra neurona se comuniquen y eso transmita una información a una estructura. Y esa estructura tiene como meta ejecutar una reacción final. Entonces, la sinapsis o comunicación neuronal es la unión de una neurona con otra neurona para que produzca un estímulo, ¿verdad? Cuando hay un fallo en la comunicación neuronal o no, yo, sinapsis, o hay un ahora, ¿sí? Chicos, pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Bueno, cuando hay un fallo de esta comunicación, entonces es donde se produce una mala percepción cabal del mundo externo y hay una falla en cuanto al control de nuestros actos. Entonces, esta falla en la comunicación neuronal es lo que ocasiona muchas veces, hablando mal y pronto, las demencias, ¿verdad? O los procesos así ya más bien
cognitivos de la persona, ¿verdad? En cuanto a sus actos, en cuanto a sus acciones, ya no dimensiona lo que está haciendo, ni lo que está pensando, ni lo que está, muchas veces ya ni siquiera dimensionan dónde está, ¿verdad? Hay una falla en cuanto a eso, entonces va perdiendo el sentido, por decirlo así. Y también sirve para recibir estímulos diversos y los transducen impulsos nerviosos. Conducen conducen a los centros nerviosos para percibir sensaciones e iniciar reacciones motoras. Se organizaba de este modo. Sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central que conformaba a lo que es el encéfalo y a la médula espinal. Encéfalo que conllevaba o que se subdividía otra vez en meninges, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo e hipófisis. Y la médula espinal que sería esta cola que parecía cola de caballo o por las ramificaciones y bifurcaciones que tiene entonces y que bajan por la columna vertebral. Ok. Habíamos dicho también que la sinapsis se subdividía en sinapsis eléctrica y sinapsis química. Y hasta ahí, a modo de repaso general de lo que es el sistema nervioso central. Se va a cortar la transmisión, volvemos en 5 minutitos, chicos. ¿Está bien? Y ahí vamos a continuar hablando del sistema nervioso periférico. ¿Estamos?